una victoria que tenemos esta mañana. Vamos a abrir la palabra del Señor en 1 de Juan, capítulo 5, versículos 6 al 10. Y el día de hoy vamos a estar hablando de la importancia del testimonio que Dios tiene para nosotros y que nos ha dejado un testimonio poderoso, que no podemos dudar del poder de Dios, ni podemos tener ninguna duda de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros. 1 de Juan, capítulo 5. Vamos a leer el versículo 6 hasta el versículo 10, que dice de esta manera. 1 de Juan 5, 6 al 10. Dice así la palabra de nuestro Dios de esta manera preciosa. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu, ¿qué cosa es? Es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio del cielo: el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, y estos tres son unos. Este versículo se llama que es una glosa, es la coma juanina se llama, pero es un versículo que fue añadido tardío en la escritura. Pero el versículo siguiente dice así: porque tres son los que dan testimonio en la tierra, y de eso vamos a hablar: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Hermanos, la fe en el Señor no solo es un asunto de creer con nuestra mente, sino de aceptar o de rechazar todo lo que Cristo hizo por nosotros. No solamente decir, yo sí creo lo que la Biblia dice, sino es un asunto de aceptar o rechazar. Y aquí todos los hombres están divididos entonces entre los que creen y los que rechazan creer en Cristo. No hay más. Solo la humanidad se divide en dos grupos de personas: los que creen en Cristo como su Salvador y los que rechazan la obra que Cristo hizo en la cruz, porque es un pecado tan grande, porque es el testimonio que Dios dejó. Dios envió a su Hijo para que muera por nosotros y resucitó al tercer día, y envió al Espíritu Santo para que esté con nosotros. Y si alguien rechaza toda esta obra, él está rechazando el testimonio de Dios y está haciendo a Dios mentiroso, y su alma está perdida por toda la eternidad. Eso es lo que enseña las Sagradas Escrituras. Y hoy vamos a hablar precisamente de eso, del testimonio de Dios, y después qué papel juego yo en ese testimonio, porque también yo soy testigo de Jesucristo, del poder de Dios y de lo que Él ha testificado. Si yo realmente creo el testimonio de Dios, yo también tengo que tener un papel importante, y lo voy a demostrar con mis hechos, creyendo. Pero el creer que habla la palabra de Dios, hermano, es más que solo saber. El creer es actuar conforme nosotros creemos, porque si decimos que creemos pero no actuamos conforme nosotros creemos, quiere decir que no lo creemos. Porque, por ejemplo, miren, les voy a poner el ejemplo para que sea algo práctico y veamos cómo es. Si la Biblia dice que yo debo de perdonar a mi hermano, y yo digo, pues sí, lo enseña la Biblia, pero si yo no lo perdono, quiere decir que yo no creo esa parte de la Biblia. ¿Por qué digo que no lo creo? Porque no lo estoy poniendo en práctica. Si yo digo, Dios manda que nosotros ayudemos al prójimo, pero yo no ayudo a mi prójimo, yo no creo esa parte de la Biblia, porque no la estoy poniendo en práctica. En otras palabras, solo creo la parte que pongo en práctica. Si me dice que debo de amar a mi esposa,
y yo no practico el amor a mi esposa, no estoy hablando de sentimientos, sino de la práctica del amor a mi esposa, entonces yo no creo esa parte de la Biblia porque no lo estoy poniendo en práctica. Si la palabra del Señor dice que es importante venir a su casa y adorarle, y yo no vengo a su casa y no le adoro, no estoy creyendo esa parte de la Biblia. ¿Se da cuenta qué importante es que nosotros no solo digamos que lo sé, porque mucha gente lo sabe? Nosotros que por ejemplo visitamos cárcel, sabemos de eso, porque ahí en la cárcel, hermano, de veras que hay personas como solo tienen el tiempo para estar allá y con la Biblia, les hemos dado Biblia, pues memorizan los textos de la Biblia y se saben. Yo estoy seguro que si los pongo en concurso con ustedes, les ganan el texto bíblico. Mira, se saben los textos. Es más, hasta para querer pedirme dinero, me lo piden así como la Biblia. Pastor, la Biblia dice cuántas veces que debes de amar a tu prójimo, así que dame dinero. Porque les sirve, con Biblia me lo piden, porque manipulan, pero no es lo mismo saber que hacer. La persona que cree no es la que lo tiene aquí nada más de memoria, sino el que lo pone en práctica. Cuando una persona lo pone en práctica, decimos, esa persona verdaderamente cree. Sí, pero el que no lo practica no lo cree. Y el testimonio de Dios, para que nosotros digamos que lo creemos, tenemos que ponerlo en práctica. Así que hoy vamos a ver los 3 testigos que Dios tiene y cómo en la práctica yo también atestiguo que yo creo en el testimonio de Dios. Vamos a ver que Dios comprobó o corroboró en su palabra que Jesucristo es el Salvador y nos dio un testimonio a través de la práctica de su historia, de lo que Él vino a hacer y también por el Espíritu Santo. Hoy vamos a ver los 3 testimonios que Dios dejó para que nosotros creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y cómo también yo lo puedo poner en práctica. Porque dejó el testimonio, pero para que yo también lo ponga en práctica. Vamos a ver el primer testimonio. Dice que son 3 testimonios. Versículo 6. Vamos a ver el versículo 6 que dice de esta manera: este es Jesucristo, que vino mediante 2 cosas. Vino Jesucristo, ¿mediante qué? Agua y sangre. Acá hay 2 testigos. Hay 2 testigos aquí presenciales, que son el agua y la sangre. El agua tiene todos sus elementos y los elementos del agua son tan importantes. El agua es un testimonio. Todo lo que pasa con el agua, hermano, es un testimonio del poder de Dios. Porque ¿cómo llega a nosotros el agua? Esto es una maravilla tan grande que Dios envía para que nosotros no solamente tengamos el agua salada, sino que tengamos el agua que es potable, que tú y yo podemos participar de esa agua, y que además sin esa agua nosotros no podemos tener vida, porque el cuerpo, hermano, necesita de este elemento tan importante que es el agua. Pero no solamente el agua, sino que también el agua, fíjense que en el momento de la concepción se necesita el agua, y el agua y la sangre están presentes como testigos de la vida desde el mismo momento de la concepción, porque precisamente cuando se habla del primer nacimiento, cuando naces en el vientre de tu madre, ahí naces en agua, acá, porque es pura agua. ¿Cuántos sabían eso? Ahí está nadando el feto entre agua, pero también entre sangre. Por eso es que los 2 testigos de la vida principalmente son ¿qué? El agua y la sangre. Pero más adelante va a mencionar otro testigo que siempre está presente en todo el proceso de la vida, en el agua y la sangre, que es el Espíritu, porque ahí está presente el Espíritu haciendo su obra, testificando de que Dios está vivo. Si no fuera por el agua, por la sangre y por ese Espíritu que está vivo, no sabríamos de lo que es la realidad de la vida. La vida necesita del agua y necesita también de la sangre, pero también necesita del Espíritu, porque puedes tener agua, puedes tener sangre, pero si no tienes Espíritu, eres un cadáver, porque un cadáver todavía tiene agua en su cuerpo y tiene sangre, pero no tiene ¿qué? Espíritu. Entonces está muerto. Solo necesita los 3: necesita el agua, necesita la sangre y necesita ¿qué? El Espíritu, para que pueda estar vivo. Ahora,
Vean esto, cuando dice que nos dio testimonio por medio del agua, está hablando de la vida del Señor Jesucristo desde su concepción hasta su bautismo. ¿Por qué? Porque cuando fue el bautismo del Señor Jesucristo, en ese momento tan especial, el Padre, en el momento en el que el Señor se bautizó, se abrió el cielo y el Espíritu Santo descendió en forma como de paloma. No fue una paloma que descendió, sino que fue el Espíritu Santo que se veía en forma como de paloma. No sé si es como una nube grande que bajó en forma como de paloma, no lo sé, pero dice la Biblia que era en forma como de paloma, que vino el Espíritu Santo, y una voz del cielo el día que el Señor Jesús se bautizó, atestiguando Dios con agua que que estaba allá era su Hijo. El Padre habló desde arriba y dijo así: este que se está bautizando es mi Hijo amado, escúchenlo a Él. Ese fue el testimonio del Padre el día que el Señor Jesús se bautizó en agua. Así que aquí está el primer testimonio. El primer testimonio fue el día del bautismo en agua. Fue presentado por el Padre como el Mesías ese día. Ahora, ese testimonio es importante para mí y yo creo en ese testimonio cuando imito la fe del Señor. Yo creo en ese testimonio cuando vivo lo que Él vivió, porque a través de su bautismo nos identificamos con Él. Si yo digo, creo en Cristo Jesús, creo que esa escena pasó hace 2000 años y Juan lo bautizó, y yo creo también que el Padre dijo escúchenlo a Él, y cuando dijo escúchenlo a Él, Él también dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Yo creo en Él, yo creo que Él es el que está hablando. Creo en ese testimonio del agua. Si crees en el testimonio del agua, vive el testimonio del agua. ¿Y cuál es el testimonio del agua? A ver, el bautismo. Entonces, si tú crees realmente en Cristo, tú vas a decir: yo sí lo creo y lo voy a poner en práctica. Voy a imitar lo que Cristo hizo, porque Él no se bautizó para que reciba el perdón de sus pecados, porque Él no tenía pecado. Él se bautizó como un ejemplo para cada uno de nosotros. Nos puso un ejemplo. Si yo creo el ejemplo de Jesús y el testimonio del Padre que estaba dando a través del agua del bautismo, entonces yo tengo que seguir el ejemplo. Entonces, lo primero que tengo que hacer para seguir el ejemplo y dar testimonio es bautizarme. Si alguno de aquí no está bautizado en agua, necesita bautizarse, hermano, porque es un testimonio público. Si Cristo Jesús, que es mi maestro, mi ejemplo, el que tengo que seguir, y yo creo lo que Él hizo, y yo creo lo que Él manda, y yo creo en su ejemplo, entonces mi ejemplo se bautizó para que yo también pueda hacerlo. Se bautizó en el Jordán a la edad de 33 años. Así que, hermanos, yo también voy a bautizarme, porque Él me puso un gran ejemplo para mí. Y el Padre dio testimonio en ese bautizo. Así que, cuando tú te bautizas, también estás siguiendo el ejemplo y estás diciendo: yo creo en el testimonio del Padre, creo en el testimonio del agua. ¿Por qué? Porque el primer testigo es el agua. Tú dices: yo soy cristiano, yo sí creo en Dios. A ver, muéstrame el primer testigo en tu vida. Y el primer testigo en tu vida, ¿quién es? El agua. El agua habla en ti, porque tal vez tú eres salvo y yo puedo creer que tú seas salvo, pero para que tú testifiques a todos que tú eres salvo, necesitas el testimonio del agua. ¿Por qué? ¿Cuántos son los que dan testimonio aquí en la tierra? No del cielo, porque ya decíamos, la coma Juanina a veces, otro día voy a hablar sobre este tema de los tres que dan testimonio del cielo, pero yo estoy hablando de los tres que dan testimonio aquí en la tierra.
bautismo no es para el cielo. El bautismo es para ¿dónde? Para la tierra, porque el testimonio del bautismo es en la tierra. Por eso dice, 3 son los que dan testimonio ¿dónde? En la tierra. Y Dios dio testimonio a través de su Hijo por su bautismo, por medio del agua. Pero tú también, siguiendo el mismo ejemplo, das testimonio cuando tú te bautizas en agua, das testimonio de que tú eres un hijo de Dios, de que crees en Jesucristo, de que tú realmente te has entregado a Cristo como tu Salvador. ¿Por qué? Porque tienes el primer testigo. El primer testigo es el agua. No se olviden, el primer testigo es el agua. ¿Cuántos creen que el primer testigo es el agua? A ver, levante su mano. Muy bien. Y los que todavía no están bautizados, tienen que bautizarse, porque así es como creen que es el primer testigo. Da testimonio. Está bien creerlo, ahora hay que ponerlo en práctica, ¿verdad? ¿Sí? Sí, también creerlo, ahora hay que ponerlo en práctica. 2, vamos a ver el segundo testigo. El segundo testigo es la sangre. Después de que Cristo se bautizó, Él desarrolló su ministerio y llegó hasta la muerte. En la cruz del Calvario, Él murió por cada uno de nosotros. Su muerte fue una muerte en nuestro lugar. ¿Para qué Cristo murió? Para perdonarnos nuestros pecados, para que tú y yo no muramos espiritualmente, sino que al contrario podamos resucitar. Se identificó con nosotros en el bautismo, pero también se identificó con nosotros en la cruz. Por eso decimos, en la cruz, Él tomó mi lugar. Cuando usted ve la cruz, usted tiene que entender que ahí están los pecadores, todos los pecadores. Yo debía de estar en esa cruz colgado. Cuando usted vea la cruz, recuerda que tú y yo debíamos estar colgados en la cruz, pero Él tomó mi lugar y Él dijo, Padre, que Salomón no muera. Yo voy a morir en vez de Salomón. Y por eso es que hoy estoy vivo y predico el Evangelio y me salvó, porque Él murió para que yo no muera espiritualmente, para que yo viva. ¿Se dan cuenta qué importante es lo que Él hizo? Su sangre dio testimonio, de modo que cuando Él termina su obra, el Salvador muriendo en la cruz, el soldado fue a ver si realmente está muerto. Dios está muerto, no le vamos a quebrar las piernas como a nosotros que se veía que estaban agonizando. Él está muerto. Y agarró al soldado, vamos a comprobar si está muerto. Y le clavó la lanza aquí en su costado, del lado izquierdo, en el corazón, aquí. Y cuando le clavó aquí, le salió 2 testimonios. ¿Saben qué salió? Sangre y agua. Para demostrar que estaba completa su obra. El Padre estaba dando testimonios por sangre y por agua. Esa sangre que estaba siendo derramada como sacrificio era el testimonio. Cristo murió por mí y el Padre estaba testificando diciendo, ya está hecho, ya la salvación está hecho. Mi testigo, que es la sangre, ya testificó que Cristo murió en nuestro lugar, y eso lo testifica el Padre. El Padre da testimonio de que su Hijo ya murió por ti y por mí, y que ahora por la fe nosotros podemos ser salvos. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Usted no tiene que derramar su sangre, usted solamente tiene que aceptar por la fe el sacrificio que Cristo ya hizo, porque ese es el testimonio de Jesucristo. Ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros también se pone como un ejemplo de lo que nosotros podemos hacer por Cristo. ¿Por qué? Porque en el libro de Filipenses dice que Él fue humillado y pasado por vejaciones para que nosotros sigamos su ejemplo, así como Él pasó. Y esto significa, hermano, diciendo en Filipenses que Él se humilló, dejando su trono de gloria, se humilló hasta lo sumo y sufrió una muerte, y muerte de cruz, como un ejemplo para nosotros que muchas veces no hacemos esto que Él hizo. Porque si somos, ya tenemos el testimonio del agua, ya somos bautizados, ahora también tengo que seguir el testimonio del sacrificio de Cristo.
que hizo el Señor Jesucristo, lo dio todo por mí. ¿Cuántos de los que estamos aquí realmente estamos creyendo que Cristo murió por mí, que derramó su sangre, que sufrió por mí? Y Pablo decía que ya no vivo yo, Cristo vive en mí, que el sacrificio que Cristo hizo es un ejemplo que yo puedo seguir. ¿Por qué, hermanos? Porque si nosotros entendemos que es el Evangelio, nuestra vida va a cambiar. Ya la persona cristiana que todavía se victimiza, no ha entendido el sacrificio de Cristo. Cuando Cristo estaba en la cruz, Él jamás pensó, pobrecito de mí, yo no merezco estar aquí. Toda esta bola de hipócritas a los que ayudé, a los que sané, que están gritando que lo crucifiquen. Entonces así, hermano, así estaba. Eso dijo el Señor, que le caiga juicio y que los destruya a todos estos pecadores, que se abre el cielo y rayos, vengan y ángeles con espadas. Así dijeron, dijo el Señor Jesús. No, que dijo en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El cristiano que cree lo que Cristo hizo en la cruz no se victimiza. No se victimiza, ay, es que todos están contra mí. Me hicieron, se juntaron para hacerme lo malo. No, hermanos, no. Estamos entendiendo que yo, por ejemplo, como pastor, hermano, puede ser que haya sufrido críticas, sí. Puede ser que alguien que haya hecho todo lo que ustedes quieran, sí. Yo he pasado hasta donde he ido a predicar, hasta piedras han tirado. Pero déjeme decirte, no se va a comparar con lo que Cristo hizo por mí. No. Sí, a mí me han hecho muchas cosas, hermano. De verdad, como pastores de otras iglesias, aquí no, en otros lugares sí. Pero no se va a comparar nunca con lo que Él sufrió. Jamás. Piensen en esto, hermano. Usted puede pasar muchos sufrimientos, pero cuando usted venga el enemigo a decir, mira que tú eres pobrecito de ti, mejor, ¿sabes qué? Ya ni le vuelvas a hablar a ese hermano. Ese hermano es, déjate mejor que ya. No, cuando venga el enemigo a querer meterte, acuérdate de aquel que está clavado en la cruz. Yo no he sufrido tanto como mi Señor Jesucristo sufrió. Piénselo así, hermano, porque ese es el ejemplo, es el testimonio de la sangre. Pablo dice también en Hebreos, no hemos muerto, o sea, no hemos dado testimonio hasta la sangre. ¿Cuántos de los que están aquí, voy a hacer esa pregunta, han ya derramado su sangre por su testimonio por Dios? Lo han agarrado, lo han hinchado. ¿Cuántos? Y todavía en Siria los cristianos están siendo perseguidos fuertemente. Todavía hay. Pero aún así estos cristianos, en su entendimiento de la Biblia, dicen, Él me dejó un ejemplo. Y nada de resentimientos, sino que dice el Señor, yo estoy dispuesto a morir por ti, porque digo así, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. No es niéguese, es niega tus gustos, niega tus prioridades, niega tu tiempo, niega tus derechos, niega todo lo que a ti tú dices, que es mi derecho, niégate a sí mismo. Toma tu cruz cada día y sígueme. ¿Y dónde está? Enfilado hacia la muerte. Él estaba yendo hacia la muerte y dijo, sígame. Están dispuestos a seguir. Ese es el segundo testimonio. El segundo testimonio es la sangre, que significa sacrificio. Si tú eres un cristiano, entonces tienes el segundo testigo, el que va a comprobar que tú eres un hijo de Dios. Es el agua a través del bautismo. 2, la sangre a través de los sacrificios que tú haces para Dios. El cristiano que no hace ningún sacrificio, hermano, porque mire, yo no puedo decir esto, solo para venir los miércoles a la iglesia hay que hacer un sacrificio. Es que salgo a las 6:30, salgo a las 7, pues así como vienen sudados del trabajo, porque vienen del trabajo, ¿cuál es el problema? ¿Quién te va a correr aquí? Al contrario, qué bueno que tenemos gente trabajadora, pero vienes a las 7:30, pues ya comenzó el culto, ya van a pecar, no importa. Dios está viendo tu
sacrificio, tu esfuerzo que tú estás haciendo. Y eso no es algo que es como para derramar sangre, simplemente es un pequeño. Es más, una vez yo estaba hablando de eso y dije, hermano, es que ni siquiera es un sacrificio. Yo vengo a la casa de Dios con alegría, porque quiero venir, no es sacrificio. Venir a la casa de Dios, venir a adorar a Dios, ni siquiera es sacrificio, dice. Es un gozo para mí estar aquí en la casa de Dios, porque vengo así sin bañarme. Es un gozo. ¿Por qué? Porque viene con alegría. Pero a lo que voy es el testimonio de un cristiano, es seguir el ejemplo del Señor. Hermanos, piensen eso. Si Él murió por mí, dio su vida por mí, y no dijo así: Padre, hoy no tengo tiempo porque voy a ir a crear otros mundos, no tengo tiempo de morir por mis hijos. Así dijo el Señor. Hoy me da pena ir a presentarme a morir, será otro día. Así dijo el Señor. No, hermanos, por esa razón yo les estoy diciendo, el segundo testimonio, el segundo testigo es la sangre, que es el sacrificio. ¿Cuántos de los que estamos aquí sí creemos en ese testigo? Ya fueron menos, el del agua, un poquito más, el de sangre, ya un poquito menos. Pero vamos a ver el tercer testigo, ¿está bien? Para que no se pongan tristes. El tercer testigo es, dice el versículo 6, y el Espíritu, dice, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y enfatiza la sangre para decir que es importante la sangre. El sacrificio, hermano, hagamos eso, demos testimonio a través del sacrificio. 3, dice allá, y el Espíritu es el gran testimonio. ¿Por qué? Porque el Espíritu, ¿qué cosa es? La verdad. Si la sangre y el agua, o el agua y la sangre están presentes, pero no está presente el testigo, que es el Espíritu, no está. Hermano, usted puede bautizarse, puede hacer sacrificios, pero si no está presente el Espíritu Santo, ¿qué cosa es? Necesita la presencia del Espíritu Santo. Y en la vida del Señor Jesucristo, en cada paso, cuando se bautizó, estaba el Espíritu Santo. Cuando murió, estaba el Espíritu Santo. Cuando fue levantado de entre los muertos, fue por el poder del Espíritu Santo que se levantó. En cada paso estaba el Espíritu Santo. Que el cristiano que testifica tiene que testificar lleno del Espíritu Santo. Y este testigo es importantísimo, hermano. Muchos creyentes no están dando testimonio por medio del Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque no tienen comunión con el Espíritu Santo, no están buscando al Espíritu Santo. Jesucristo es nuestro ejemplo. Él es el hombre del Espíritu. Fue concebido por el Espíritu, fue llevado por el Espíritu en el bautismo, y después que se bautizó, dice, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y después dice en Hechos 10:32, como Dios ungió con Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, y es que anduvo haciendo bienes y sanando a todos, porque Dios estaba con él. El Espíritu Santo, hermanos, tiene que estar en nosotros, y esto para mí es muy importante. ¿Cómo puedo saber que tú eres un cristiano? Porque tienes al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, por eso su nombre lo dice, Espíritu Santo. A ver, digan todo, Espíritu Santo. Ese es su nombre es Espíritu Santo. Eso no es un título, es un nombre. Se llama Espíritu Santo. ¿Por qué santo? Porque cambia nuestra vida a una vida santa. Cambia nuestras palabras malas en santas. Cambia nuestra vida mala en una vida santa. Toda nuestra mente se convierte en santa. Nuestra forma de hablar se convierte en santa. Y nuestras acciones son santas. Y un cristiano lleno del Espíritu Santo, toda su vida se va transformando. No quiero decir que no tiene errores, no. Estoy diciendo que hay cambios, que se va santificando, porque la santificación es un proceso en la vida del creyente. Y ese es un testimonio, un creyente lleno del Espíritu Santo, que tiene comunión con el Espíritu Santo, es el testimonio. Y aquí decía la hermana,
vengo a la clase de bautizo, pero no sé leer. Pero es que lo importante no es saber leer, es tener una relación con el Espíritu Santo. Porque una persona puede ser que no sepa leer, pero está lleno del Espíritu Santo. Hermano, esa es la gran diferencia. Porque lo que hace la diferencia es el Espíritu Santo. Es un testimonio en nosotros. ¿Qué es lo que pasa? La iglesia de este siglo ha descuidado su relación con el Espíritu Santo. Y Él es el testimonio. ¿Sabe quién va a dar testimonio de que tú eres un verdadero hijo de Dios? El Espíritu Santo. Sí. ¿Y sabes qué? Ese Espíritu Santo va a dar testimonio a otros cristianos. ¿Por qué? Porque si yo tengo el Espíritu y tú tienes el Espíritu, ese Espíritu se logra identificar. En términos populares decimos allá, se siente. Yo escucho a los hermanos que a veces dicen, se siente. Bueno, eso es lo que significa que se identifica. ¿Por qué? Es como, le voy a decir esto, en la tierra, la sangre llama. Si una persona es un pariente y lleva su sangre, hermano, ¿sí o no? La sangre llama. Porque es la realidad, es la verdad, la sangre es así. Pues el Espíritu es el testimonio del Padre, porque tú tienes no la sangre de Dios, porque Dios no tiene sangre, pero tienes el Espíritu del Padre. Y la persona que tiene el Espíritu del Padre, tú eres un hijo de Dios, tú lo identificas, porque como dices en términos populares, lo sientes. ¿Sí o no, hermano? Puedes sentir que una persona tiene el Espíritu de Dios porque tú eres hijo de Dios, pero la persona que no es hijo de Dios también lo identifica, porque ese espíritu es otro espíritu, porque no es de Dios. Dios no va a ser así. El Espíritu del Padre te da testimonio, te dice, ese es tu hermano. Es tu hermano porque tiene el Espíritu Santo. ¿Quién es el que da testimonio? El Espíritu. Hermano, a lo que yo voy es, necesitamos una búsqueda del Espíritu Santo, una comunión con el Espíritu Santo, una relación con el Espíritu Santo. Por eso el Señor, cuando resucitó y ahora le sopla a sus discípulos y digo, reciban ese espíritu de la regeneración, de la resurrección, recíbanlo. Y ahora vayan y quédense en Jerusalén, no salgan de ahí hasta que sean llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que necesitas buscar, hermano? Tú ya te bautizaste, tú haces todo tu esfuerzo, así como Cristo derramó su sangre, tú también haces sacrificios para buscar a Dios. Te falta el tercero, una búsqueda del Espíritu Santo. Métete a buscar al Espíritu Santo. Le voy a asegurar esto, hermano. Si la iglesia que está aquí presente, mira cuántos somos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, todos los que estamos aquí, nos proponemos, voy a buscar al Espíritu Santo. Yo les voy a asegurar esto, van a estar llenos nuestros servicios. ¿Por qué? Porque para ti no va a haber nada más importante en este mundo que la llenura del Espíritu Santo. Y vas a estar buscando. Es más, yo cuando empecé a buscar la llenura del Espíritu Santo, le pedí llave al pastor. Era un jovencito, hermanos, muy jovencito. Tenía yo 11 años y venía yo 2 horas antes del culto, porque pues no tengo hijos que mantener ni nada, ¿verdad? Venía yo antes y me ponía yo, primero limpiaba el templo y después me ponía yo a orar. A orar, estoy pidiendo, Señor, yo quiero que me llene de tu Espíritu Santo. ¿Sabe qué hacía? Cada predicador, pastor o hermano que pasaba a predicar, antes que hablen de que pasen a orar, yo quiero. ¿Y saben también por qué pasaba? Porque yo tenía una enfermedad desde el nacimiento yo tenía. Y una enfermedad que realmente dolía, que era el reumatismo. Realmente era fuerte. Mis huesos, una enfermedad muy fuerte. Y yo le pedí, y el asma, son 2 cosas que pedía, asma. Solo Dios es el que me sanó. ¿Cuándo lo hizo? Incluso no lo supe, hermano. Pero ahí está, primero porque mi mamá me insistía, pasa a orar, chamaco, pasa a orar. Y tenía yo 10 años, luego, pasa a orar. Ya después yo solo empecé a pasar, hasta que ya no me di cuenta
y hasta que me llenó de su Espíritu Santo. Pasaron meses, hermano, y no tenía yo la llenura del Espíritu Santo, pero yo quería ese testimonio de Dios, y allí estaba insistiendo, hermano, porque eso es lo que necesitamos como iglesia. Si usted tiene una pasión por el Espíritu Santo, va a ver que su vida va a cambiar. Así que yo le voy a invitar para que en esta mañana, digamos, es cierto, hay tres testigos: el agua, la sangre y el Espíritu. Y yo quiero en mí ese testimonio. Yo quiero que Dios testifique de mí. Quiero ese testimonio. Todos los que están aquí, quiero hacer la pregunta: ¿cuántos quieren ese testimonio? El agua, la sangre y el Espíritu. ¿Quieres ese testimonio? Porque es el testimonio aquí en la tierra. Entonces, proponte: yo lo quiero ser. Creo en ese testimonio y lo voy a buscar en el nombre del Señor. Porque esta mañana, y espero que estas palabras las lleves en tu alma, las lleves atesoradas en tu corazón, hermano, y sea el testimonio de tu vida. Lo más importante es que Dios dé testimonio. No que los hombres den testimonio, lo más importante es que Dios dé testimonio de ti. Padre, en esta preciosa mañana, pongo en tus manos a tus hijos, a tus hijas que están aquí presentes. Son también tus siervos. ¿Por qué? Porque ellos te están sirviendo. El hecho de que están aquí en tu casa significa, Señor, que ellos quieren una búsqueda contigo. Tienen sed de ti, Señor. Anhelo de buscarte. Anhelo de conocerte, Espíritu Santo. Si alguno de los que está aquí aún no tiene el testimonio del agua, que en esta palabra lo pueda tomar y decir: yo voy a tener ese testimonio del agua. Si algunos no tienen el testimonio de la sangre, puedan decir: yo quiero ese testimonio, mostrar con mi sacrificio que te amo, Señor, que te busco, que quiero tu rostro, santificar mi vida. No puedo comprar mi salvación, pero sí puedo servirte con todo mi corazón. Si alguien no tiene el testimonio del Espíritu, la llenura del Espíritu Santo, ¿dónde está? Mañana se proponga en su meta, que su visión, que su mente, que su alma, que su corazón sea: quiero ese testimonio del Espíritu Santo en mi vida. Quiero esa relación con el Espíritu Santo. Veo cuántos hermanos se gozan, hasta hablan en lengua y todo. Yo quiero eso, Señor. Yo quiero saber de esa presencia que tú haces en nosotros, de los dones. Yo quiero ese mover en mi vida, Espíritu Santo. Yo quiero que tú te muevas en mi alma y en mi corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Estos tres testigos son testigos de Cristo, pero quieren ser testigos para nosotros hoy, de que nosotros creemos en ese testimonio. Yo creo en el testimonio del agua, porque me bautizo. Yo creo en el testimonio de la sangre, por mis sacrificios para ti, Señor. Yo creo, Señor, en el testimonio del Espíritu, en una vida llena de tu Espíritu Santo. Yo lo creo en esta hora.